De acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud, el sistema público necesita cerca de 3.800 especialistas para hacer frente a la actual demanda. El informe además determinó que los médicos más requeridos son los internistas, cirujanos médicos de familia, pediatras y anestesiólogos. Justamente por la ausencia de estos últimos, de los anestesiólogos, el programa de trasplantes de hígado del Hospital del Salvador está paralizado hace 2 meses. Vamos a andar precisamente en este tema, en la falta de especialistas. Para eso nos acompaña el presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile, doctor Marco Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, ¿cuán crítica es la ausencia de anestesistas en nuestro país? Es tan crítica como es crítica la presencia de muchos otros especialistas dentro del sistema público de salud. Esto obedece fundamentalmente a 2 cosas. Primero, formar un especialista, enseñarle a un médico a hacer una especialidad médica toma mucho tiempo. Y si sumamos el periodo universitario, tener un especialista toma como mínimo 10 años. Y a partir de eso necesitamos personas que tengan capacidades especiales en algunas áreas. Por ejemplo, el área de los trasplantes, no basta haber hecho una especialidad en anestesiología, sino que además hay que subespecializarse habitualmente en el extranjero, porque hay que ir a países donde se haga mucho trasplante para poder tener una mínima experiencia. Entonces, doctor, pero esa es la dificultad. Para entender bien este tema, ¿faltan especialistas o faltan especialistas que estén dispuestos a trabajar en el sector público? Faltan especialistas y faltan médicos dispuestos a estar en los hospitales. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque un problema es tener las personas idóneas para trabajar y otro problema es tener las condiciones. Si nos remitimos al tema del trasplante en el Hospital Salvador, las condiciones generales del trabajo en este momento son muy difíciles. No solo es un problema que falten anestesistas, faltan infraestructura de materiales, de cobertura de intensivo, de médicos expertos en el manejo perioperatorio del trasplante. Entonces es un problema complejo. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses es que finalmente, por desgaste, ya los médicos prácticamente se han visto obligados a renunciar, porque ustedes imaginen lo que significa estar en un programa de trasplante. Significa estar permanentemente alerta de llamada para poder ir a un trasplante que ocurre en cualquier momento. Y los anestesiólogos que trabajaban en ese grupo son 2. O sea, estaban 365 días al año 2 personas de llamada para hacer esa actividad. Por lo tanto, esa es una de las causas. Hay otras causas, pero lo más importante que tenemos tiene que conocer la población es que eso no significa que las personas que hoy día necesitan un trasplante hepático se van a quedar sin ese trasplante. Eso quería preguntarle, doctor, ¿en qué ha redundado finalmente, que 2 meses esté funcional? Han pasado 2 meses y nadie había dicho nada. O sea, no ha pasado nada porque los pacientes se derivan a otros centros donde se están haciendo los programas de trasplante y esos programas están mucho más desarrollados y están mucho más rodados en este momento. Por lo tanto, los pacientes no van a quedar sin la atención. Eso o sea, ¿para qué efectos consideramos que es crítica la ausencia o la falta de especialistas si finalmente no resulta en El Salvador, pero nada en lo concreto no hay ningún paciente que vea afectada su posibilidad de un trasplante? El problema de los trasplantes, yo diría que, entre comillas, es menor desde el punto de vista de la falta de especialistas, porque existe, a pesar de que es difícil formarlo, existe un número suficiente para ese tipo de actividad. Y si nosotros consideramos que en Chile se realizan alrededor de 70 trasplantes hepáticos al año, que más o menos la mitad de esos trasplantes se están realizando fundamentalmente en un hospital pediátrico, que es el Hospital Calvo Maquena. Lo que habría que preguntar, ¿por qué en el Hospital Calvo Maquena se puede lograr ese tipo de cobertura en forma adecuada y no se puede lograr en otro hospital público? Contéstenos. Pero es un tema que yo no lo conozco, no lo sé, ¿ya? Pero hay un problema de organización que es extremadamente complejo. Y es probable que haya que de hecho, yo entiendo que se está revisando todo el programa de trasplante, no solo en el trasplante hepático, sino que en otras áreas también. Son prestaciones extremadamente complejas, pero lo que a la población fundamentalmente la queja no es tener o no tener un especialista para un trasplante, es tener o no un especialista para operarse la vesícula, para hacer una atención reumatológica, etcétera. Y en ese sentido, desde hace mucho tiempo que se han incrementado en forma significativa los programas de formación de especialistas en Chile. Doctor, ¿y cuántos son los anestesistas que faltan hoy día en el sistema de salud? Es difícil decirlo porque las demandas de salud crecen en forma exponencial. ¿Ya? Por lo tanto, uno forma 100 especialistas y ya está necesitando 150, pero hoy día tenemos un déficit de alrededor de un 15 o 20% de lo que requeriríamos para cubrir las necesidades de los hospitales en anestesia. ¿Equivalente a cuánto? ¿400 especialistas? Alrededor de 350 o 400 especialistas. ¿Y en qué plazo se puede contar efectivamente con 350 especialistas? La formación de los anestesiólogos dura hoy día 3 años.
¿ya? En este momento están haciendo su formación y egresando alrededor de 70, 80 médicos por año. De tal forma que si uno lo considera desde ese punto de vista, en un plazo de 4 o 5 años deberíamos tener la suficiente cantidad de médicos que hoy día requerimos. Pero el problema es que esperar. eso va a generar, en ese momento va a haber otro déficit. Entonces hay que importar médicos. No necesariamente, yo creo que hay que organizar mejor el sistema. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que flexibilizarse una serie de condiciones de trabajo en cuanto a horarios fundamentalmente. Hoy día, por ejemplo, es difícil que un médico pueda ir a trabajar una tarde o una mañana a un hospital. Hay problemas de forma de contratación. Y en ese sentido hay que avanzar en la organización. Seleccionar áreas, regiones donde hay mayor necesidad que en otras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Santiago hay hospitales que tienen déficit de anestesiólogos, pero estando en la región metropolitana, un paciente que en un momento determinado no pudiera ser operado puede ser fácilmente trasladado. Ahora, eso no va a ocurrir en una región extrema, por ejemplo. Entonces hay un tema complejo y eso afecta a todas las especialidades médicas. Por lo tanto, el anestesiólogo es parte de la solución. Ahora, doctor, estamos hablando todo de causas como del sistema, ¿no? ¿Qué responsabilidad podrían tener eventualmente ustedes como anestesistas o la sociedad de anestesistas, considerando además un antecedente que el exministro Jaime Mañalich los acusaba de alguna manera de estar coludidos, si que quiere, no sé si la palabra más precisa, para cobrar más caro? Decía, quieren cobrar más que un cirujano y eso es inaceptable, decía el exministro Mañalich. Mira, los dichos del exministro ya son historia y es importante recordar que él se disculpó públicamente. Sí, pero más que la forma yo quiero ir al fondo. Porque de la en realidad crítica. el fondo del problema no está en las personas y su dignidad, está en la forma de trabajar y en la forma de organizar el sistema. Y no está tampoco en el interés que están buscando también los propios anestesistas. No tiene que ver con problemas económicos, ¿ya? Es importante saber, yo lo dije al comienzo, se ha incrementado en forma significativa la formación de los médicos. Tampoco se trata de abrir un hospital y decir aquí vamos a formar anestesiólogos. La formación de los especialistas es compleja, ¿ya? Tan compleja, como decía anteriormente, que incluso a veces es necesario ir al extranjero para poder aprender algunas cosas y por lo tanto en ese camino no se puede ser irresponsable abriendo cupos para 300, 400 porque no existe la posibilidad. Alguien tiene que enseñarle a aprender una especialidad a un colega y eso está restringido. Lamentablemente no tenemos más capacidad para enseñar. Estamos abriendo, pero esa apertura de cupos a través de las universidades que están en algunos campos clínicos es un proceso que no puede ser tan rápido, lamentablemente. Pero también es importante decir que de repente se piensa que nosotros somos un caso aislado en el mundo en relación a estos problemas. El problema de las especialidades médicas y la atención médica es tan compleja que es un problema en todo el mundo. En los países desarrollados usted puede esperar un año y medio, ¿ya?, para operarse una prótesis de cadera, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, acá los plazos pueden ser similares en muchos hospitales porque han funcionado mejor. Entonces, por lo tanto, ¿hay un problema de cobertura de cantidad de especialistas? Sí, pero también hay un problema de organización en lo cual hay que avanzar y se ha ido avanzando. Lo que pasa es que lamentablemente las necesidades urgentes de las personas a veces no pueden entender ese tipo de situaciones. Doctor, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile para analizar este tema. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias.